Bueno, y de ahí nos vamos a pasar a los valles, a los nahuales, a todas estas entes que para nosotros es un mundo fantástico. Sin embargo, para los mayas del clásico, de maya del clásico, era un mundo muy real y muy concreto. Cada entidad que tenemos aquí está vinculada individualmente a una persona, a un gobernante en específico, ¿no? Y en cada texto siempre dice lo mismo: este es el guay de aquel. Bueno, de hecho aquí está el dios del Acan, el bebedor, que les presenté, ¿no? Aquí está su enema. Y aquí arriba podemos ver el venado, que alrededor del cuello tiene una serpiente. Y se conoce como venado serpiente o serpiente venado. Es un tema muy recurrente, y la serpiente venado es el guay, o sea, el familiar, como dicen las fuentes españolas, de los gobernantes de Calakmul, por ejemplo. Ellos, el guay de excelencia del gobernante de Calakmul es la serpiente con elementos de venado. Estos les pertenecen a ellos personalmente, en contacto personalmente, íntimamente con ellos. De hecho, el nahualismo es muy similar, y de hecho yo hasta casi me atrevo a decir que es lo mismo que el totemismo, porque el totemismo no es un concepto genérico de alguna entidad que abarca todo un grupo, no. El tótem es un asunto personal, individual de cada uno, que recupera, que descubre, que guarda, que cuida como un guay. Tótem y guay realmente van de la mano, es solamente una palabra distinta, el mismo concepto. Son entidades que acompañan la vida, y lo que sucede a una vida le puede suceder a la otra, ¿no? O sea, la muerte de uno genera la muerte del otro. O sea, los dos dependen anímicamente uno del otro. Y hay un montón de historias actuales, ¿no?, sobre esto, ¿no? De la gente que se transforma en guaychillo, guajolote, gato, ¿no? Pateas al gato, luego es perpendicular la espalda y se pregunta: ¿por qué patearon al gato, no? O patearon al guajolote y ya no puede caminar porque se rompió la pata del guajolote. Entonces los brujos tienen hay historias diversas de esto, ¿no? Y bueno, aquí solamente para ver, ¿no?, que los venados forman parte de todo este juego de los guay. Y aquí aparentemente un antecedente es la famosísima historia del Buxip, el custodio de los venados, del custodio del monte, que es el yuk con el panal. ¿Lo pueden ver? Aquí está el venado, y aquí está el panal. Aquí están saliendo las abejas. Eso es lo más cercano, y esto es del clásico temprano, 600, 1600 después de Cristo, ¿no? Esta vasija es aproximadamente de 600, de los años 600, 500, 600, o sea, es una fecha muy temprana. Pertenece a un estilo que se usó mucho en la zona de Naranjo, en Guatemala. O sea, pertenece a un centro de producción cerámica. En esa área está la frontera entre Guatemala, Petén y Belice. En esa área en esa época había mucha producción de cerámica muy elaborada, y esa es una de aquellas, ¿no? Y por ejemplo, esa escena, ustedes pueden ver que esos personajes negros tienen como una calabacita en la boca con 3 puntitos, no sé si lo logran apreciar. Pues la misma lo pueden ver en el venado que está de abajo, esgrafiado. Aquí carga la vasija sobre la espalda. Aquí están los 3 puntos, esta es la vasija, este es el venado, y aquí estos personajes tienen estas bocas, 3 puntos. O sea que es un elemento que también caracteriza a estos seres. También son seres todavía algo enigmáticos, porque todavía nadie ha logrado descifrar bien este jeroglífico. Por lo menos yo no tengo ninguna lectura convincente. Hay tanteos así como que puede ser aquello. Hay jeroglíficos que representan precisamente esta entidad, pero siempre la ves en los textos, hasta los grandes de la epigrafía, después son de preguntar, ¿no? A ver qué es. Sabemos en qué ámbito ocurre, pero ¿cómo? No sé, pero están en estas escenas y pertenecen a los famosos dioses negros. Y aquí otros, ¿no? O sea, estos fantásticos, ¿no? Por ejemplo, a la derecha ustedes ven una calavera, una calaca, que la espalda tiene un pequeño caracolito y también tiene asta de venado. Y como parte de su nombre,
lleva el venado, es muerte de venado. O sea que de venado ya no tiene nada, pero el nombre claramente dice que esta es la muerte de venado. Estamos aquí en un espacio ya nada de realidad sobrenatural, estamos por debajo. Y en la izquierda también es un venado, ustedes pueden ver, es un venado que también tiene algunos, varias cosas raras, ¿no? Tiene pies humanos y tiene cola de mico. O sea que tiene desde la colita corta que tiene venado y tiene colita de chango. Y en algunos casos el texto también dice que es un venado algo. Pero bueno, ¿qué exactamente hace? En algunos casos sabemos a quiénes pertenecen, en este caso los grifos no me dicen la verdad mucho, en algunos casos son más claros. Aquí por ejemplo tenemos otro, ¿no? Este ya se le cayeron los ojos, también es un venado, ¿sí? Pero ustedes pueden ver que el texto está casi ilegible, ¿no? Pero eso también es un guay en forma de venado al que ya se le salieron los ojos, o sea que ya está más para allá. Aquí los dibujitos para que se pueda ver mejor. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, de la muerte del venado. Aquí viene hecho con bastón, con una carga. Encima de la carga está la cabeza del venado. Tiene el asta y tiene la trompeta, ¿no?, de caracol, que también es típicamente del venado. Y al lado izquierdo es el que acaba de presentarles, ¿no?, para que se puedan ver un poquito mejor, ¿no? Que son animales bastante raros y extraños a veces, o composiciones bastante extrañas, que son diferentes elementos que se van combinando, ¿no?, en estos seres. Acá, por ejemplo, otra escena, esto es una escena de borrachera, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí los jarrones. En algunos jarrones hay una escena similar a esta, donde el jarrón es claramente de balché, de ki, o sea, de algo fermentado, y algunos otros cargan sus elementos para el enema, o sea, la producción del líquido acero, por decirlo así. O sea que esta es una escena de preparación de borrachera. Y ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, que hay un mono, un mico, que tiene astas de venado. Y que aparte está cargando el venado, ¿no? O sea, ya se lo está llevando, ¿no? Ya me llevó el mono, como dicen, ¿no? De hecho, escenas hay 2 o 3 más donde el mono está cargando el venado. O por ejemplo en esta, aquí ustedes pueden ver en la izquierda el mono con la oreja de venado. Pero los textos cuando ponen a este mono con la oreja de venado, eso muy claro, dicen, es un mico. Y el que ya no encontré, pero que también había, era un venado con cabeza de mico, cola de mico, pero el cuerpo, el resto es de venado. O sea que entre el mico y el venado debe haber algún vínculo muy interesante que no he encontrado hasta ahorita en ningún relato moderno, etnográfico, de que haya un nexo entre ambos, pero aquí es un tema recurrente. Micos y venados van de la mano. Y bueno, aquí también otra vez el venado que ya se le cayeron los ojos, ¿no? A la derecha. Y todos estos son estos valles nahuales. Algunos sabemos que por sus nombres sí traen muerte, porque son enfermedades, pestilencias, unos son uno es el protón, o sea, muere por protonería, el otro es el fuego en la panza, o sea, que algo le quema por dentro, o sea, diferentes de estos. Y estos nombres todavía, se tal todavía hay términos para algunos de esos valles que corresponden a los que están en esta fase. O sea, sabemos que son portadores de enfermedades pueden ser dirigidos hacia personas. O sea, que los famosos encantos de brujería, te puede desear mal y te manda a vida. Y aquí también otro pasaje que es muy recurrente son estas escenas donde tenemos un hombre ya mayor de avanzada edad en su lecho de muerte. De hecho, uno puede, a través de las vasijas, puede reconstruir toda la secuencia de cuando van acostando el viejo y cuando va a dar su último respiro, y siempre está acompañado por
mujeres jóvenes, generalmente con pecho desnudo, o sea, siempre pecho abierto a la vista, y coqueteando, jugando con venados. Y los venados siempre traen el caracol como adorno al cuello, ¿no? O sea que aquí debe de haber algún vínculo, esto del fallecimiento, de la muerte, del acompañamiento, y por lo tanto las mujeres que montan los venados, ¿no? Porque los venados que se montan son los que cargan de los caracoles, ¿no? Entonces son parte de esta secuencia de historias. Pero, como les dije, en los textos epistóricos no hay ningún dato sobre aquello, y las vasijas son, la verdad, muy reservadas con respecto a la información que proporcionan. Siempre nos hablan de que sucede algo. Sí, ya vemos que sucede algo, pero nunca nos especifican qué es lo que sucede. Nos ponen muchas fechas, ¿no? Eventos que sucedieron en esos momentos. Pero bueno, estos son solamente algunos elementos. Aquí, por ejemplo, vemos también a este hombre viejo, el que fallece luego. Aquí todavía en plenitud. Ustedes también ven que, mira qué sorpresa, oreja de venado, y en este caso él está usando la trompeta y tiene el adorno sobre el cuello que muchas veces carga el venado. O sea que él también se vincula fuertemente. O sea que en el inframundo tenemos ahí un mundo completamente distinto a la cacería, a la organización social y política ordenada de hombres, porque ahí la verdad suceden cosas que están sumergidos en este mar cultural que se nos ha perdido, ¿no? Que ya no tenemos acceso, solamente los pocos espacios que tenemos, y pues yo nada más espero que en algún momento dado encontremos unas vasijas que sean más elocuentes, que nos narran un poquito más a profundidad algunos de estos episodios. Afortunadamente, sobre algunos episodios sí hay vasijas con textos largos, y esos textos, lo interesante es que son episodios que se asemejan al Popol Vuh, pero que no aparecen en el Popol Vuh. O sea, que tienen vínculos a esta parte de la historia, pero que ya no están en el Popol Vuh, por ejemplo. Y hay otros textos sobre eventos de los famosos héroes gemelos, que son claramente, deberían estar en el Popol Vuh, pero pues o sea que vemos que hay cosas en esa tradición que se han transmitido de manera muy selecta, muy dispersa, y lamentablemente muchos se han perdido. Eso esperamos en este sentido. Y por lo tanto mis conclusiones son aquellas que dice este venado también sobre una vasija, sentado con las piernas cruzadas y los brazos cruzados, como que ya se cansó. Él se los dejo hablar. Muchísimas gracias por su atención y espero que les haya gustado.